Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará con lo aprendido. Mi siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, con los poderosos tendrá parte en los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado.
Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachalo inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez:
¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro ninguna culpa en él. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús.
y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche,
y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, y con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viernes Santo. No hay que hacer esfuerzo para que nuestro corazón, nuestra mirada, nuestro pensamiento vaya hacia la cruz. La cruz que propone Jesús. Y esta no es la de como quiero vivir, mato a quien me lo impida, sino al contrario, es la que afirma, yo me desvivo por amor para que los demás tengan mejor vida, una vida más humana y conforme a la voluntad de Dios. Por consiguiente, la cruz, que es distintivo del cristiano, no es la del dolor por el dolor o el sufrimiento por el sufrimiento, lo cual no quiere decir que no haya dolor y sufrimiento en la vida cristiana. La cruz de Cristo es la del amor más fuerte que la muerte, porque al final el más fuerte no es quien más mata o puede matar, sino quien más ama y más vida puede dar. Y ese es el Dios revelado en Jesús. Así que la cruz es esta. La cruz que desde la misma da vida. Naturalmente, hablamos de la cruz, no es el madero en sí, de quien hablamos propiamente. La cruz sería nada sin Cristo, pero asociamos a Cristo con la cruz porque estuvo tan unido a ella que fue, o porque fue clavado en ella misma. De tal manera que la cruz, cuando hablamos de ellas, es obvio que referimos que Jesús fue crucificado en ella. Así que, como dije, la cruz de Cristo es la del amor. Y es el amor más fuerte que la muerte. Y al final decía, el más fuerte no es quien mata o puede matar. No es el que puede más, el que tiene más poder, el que puede aplastar a los pequeños, sino que
esta cruz, que es este amor fuerte, el de Jesús, refiere al amor de quien pendía de ella, y es Jesús, y es Él quien más amó, y amándonos llegó hasta el extremo a entregar su vida por nosotros. Y aquí manifiesta el poder de Dios. Esto parece contradictorio. El Cristo colgado de la cruz parece impotente, recordando al Papa, a San Juan Pablo II, en su primera visita a Managua, a Nicaragua, y dijo así: Cristo parecía impotente desde la cruz, y sin embargo hay poder en Cristo, en su sangre derramada en la cruz. Y el poder de Él es el amor que sana, el amor que salva, el amor que redime, el amor que libera. Y decía, es el Dios revelado plenamente en Él, en Jesús. Jesús asume conscientemente la cruz del rechazo de Dios y del ser humano. Y junto a ello, y esto es lo más relevante, descubre en ella una posibilidad de vida para todos, incluso para sus verdugos. Entiende que ese momento crucial es la gran oportunidad para mostrar la extraordinaria fuerza del proyecto de Dios al que Él siempre había servido, en una obediencia perfecta al Padre. Por eso, en ese instante, y no sin una lucha interior, es lo que nos evoca el texto a los hebreos. Asume libremente Él la cruz de la ignominia, la vacía del odio y de la muerte, porque es ser el emblema de la cruz. La cruz era el emblema del odio, del egoísmo, de la putrefacción de la criatura. La cruz es el emblema de cómo el hombre puede llegar a perder su humanidad con la capacidad de torturar, de asesinar. La cruz es el emblema de la muerte, de la destrucción de la vida. Él asume libremente esa cruz de la ignominia y la vacía del odio que hay en el emblema que es ella, y la vacía de la muerte, y la llena del amor que ha dado y da sentido a su existencia. En suma, la cruz, Jesús, al ser clavado en ella, la colma de Dios. En efecto, Jesús acoge, lee y vive la cruz del Calvario como la expresión máxima del exceso de amor de Dios
así asume la cruz del Calvario. Repito para mí mismo, como la expresión máxima del exceso del amor de Dios. Un amor capaz de cambiar la muerte en vida, de cambiar el pecado en salvación, la noche en día. Jesús, por tanto, asume con todas sus consecuencias la fuerza salvífica del amor que se da, que se entrega, que sirve, que se desvive para que los otros tengan vida, para que tengan una existencia mejor. Por eso la cruz al final se torna en una buena noticia. La voluntad de Dios ciertamente no es la de machacar con el sufrimiento al Hijo, sino la de que el Hijo sea coherente hasta el final en el servicio al proyecto de vida, al proyecto de Dios, al proyecto del reino, y que muestre la verdadera estatura de lo humano. La verdadera estatura de lo humano. Llegar nosotros a la estatura de la humanidad de Jesús. Esto es la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dije, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es entregarnos al Hijo. Luego, lo que hicimos nosotros al Hijo, eso corre desde nuestro libre albedrío. Esa es nuestra libertad, lo que hicimos con Él. Pero Dios lo permitió. Dios no interviene en la humanidad de Jesús. Y como dirá la carta a los Hebreos, el que nos iba a conducir a la salvación convenía que a través del sufrimiento aprendiera la obediencia. Y es que esa expresión es fuerte, porque realmente la criatura humana solo aprende a través del sufrimiento. Y Dios no nos envía el sufrimiento. Él mismo es consecuencia de nuestro ejercicio de la libertad de una manera tal que nos conduce al mal. Esta condición humana, con estas emociones heridas, a un nivel de negatividad, marcados en nuestras emociones por nuestra historia, heridas que están dentro de nosotros, desde las mismas nos conducimos de una manera tan unido al ego que nos conducimos al mal, nos conducimos a la injusticia. Nuestra vida es conducida a ser menos humana. Este es el mal. Dios permitió todo lo que quisiéramos hacer con su Hijo. Este es el misterio. Es el misterio que nos debe de llevar a comprender que cuando nos llega el sufrimiento, el grito es quítamelo. El grito es que desaparezca.
Comentaba con alguien hoy, creo que era mi hermana, en una llamada, y le decía, fíjate que a mí no me sale del corazón a pedirle que desaparezca este virus. No me sale. Lo digo así desde mi fe. Y no me alegro por ello, pero no sé qué pasa. ¿Y qué es lo que oro? Me viene continuamente decir, a ver si me ayudan, lo decimos juntos, por su gloriosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eso es lo que me sale. Por su gloriosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y le alego, misericordia, Señor, misericordia. Hemos faltado al amor, hemos sido egoístas, no hemos amado ni al prójimo, ni a la creación, la casa común, el planeta. Si vemos por doquier, hay una huella de destrucción donde el hombre pasa. Por tanto, ante este misterio que no logra mi intelecto agotar la comprensión, no me queda más seguramente que eso, lo que acabo de decir. Solo me sale reconocer la maldad en la humanidad, en la que está incluida la mía, el no amar. He sido hecho para el amor, el no amar. O sea, el opuesto de Jesús, que entrega la vida por un amor potente, de convicción y decisión del hombre Dios, Jesús de Nazaret. Una voluntad, no hay que olvidarlo, que simultáneamente critica y vacía de sentido toda cruz comprendida como poder del fuerte sobre el débil y como destrucción del ser humano. Qué importante es la coherencia en la vida. La cruz de Jesús también nos lo recuerda. Todo esto es muy fuerte, claro que sí. Subyace aquí, en la propuesta evangélica, una mentalidad nueva, un nuevo modelo humano y social. Modelo que además no concluye en la nada, sino en la esperanza de la vida que triunfa sobre la muerte, en el destello y la explosión de luz divina, la resurrección del Señor. Este modelo, la verdad es que sigue sin gozar de mucha aceptación. A veces, lamentablemente, ni siquiera entre los cristianos, entre nosotros aquí reunidos. Pero este modelo es el que celebramos hoy, en este Viernes Santo. Que la Virgen Santísima, ella que se nos es dada como madre, refugio de pecadores, a quien la hicimos sufrir con el crimen a su Hijo, ella, refugio de pecadores, ella, la humana perfecta, concebida inmaculada,
ni por un instante le rindió pleitesía al maligno. Ella, sin embargo, refugio de pecadores, a ella elevamos nuestro grito de auxilio, que interceda por nosotros ante su Hijo, que lleve la petición de perdón de la humanidad y se la lleve a su Hijo, de nosotros pecadores. María Inmaculada, ruega por nosotros. Oremos, queridas hermanas, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe petrina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Rolando, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos, es decir, los candidatos al bautismo.
Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por
los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en tribulación. Oremos, hermanas, muy queridas, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, la peste, la pandemia que vivimos, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se me olvidó traer la oración que el señor obispo nos ha dado, como lo ha mandado el Papa, la oración respecto al sufrimiento de la humanidad con esta pandemia del COVID-19. Por eso ahorita, sintiendo con la humanidad esta gran tribulación, pedimos a Dios
misericordia. A nuestro Padre amoroso, porque Él nos ama con un amor que es infinito, es el amor divino. Escucha, Padre eterno, todopoderoso, a toda la humanidad que a través nuestro se expresa pidiendo consuelo en esta aflicción, en esta tribulación, invocando tu auxilio para que, unidos desde la sensibilidad humana, en solidaridad, podamos volver hacia ti, que eres la fuente de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid, adoremos. Pasamos a la tercera parte de este oficio litúrgico y es la Sagrada Comunión.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así les pido, por favor, venir a desnudar el altar. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.